Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de Vamos Somos Chilenos del jueves 8 de mayo, pero hacemos la salvedad que estamos grabando un día antes, miércoles 7 de mayo. Eh, Reinaldo Reinicke, quien les habla, junto a Marisol Ortiz, les dan la más cordial bienvenida y aprovechamos también de saludar a nuestros controladores, quienes nos apoyan para que esta emisión salga al aire también y se muestre en nuestro canal de YouTube. Don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc. Así que un saludo cariñoso para ellos. ¿Qué tal, Marisol? Gusto verte. Hace una semana que no hablábamos, no conversábamos. Sí, pues no tuvimos programa el jueves pasado por el día del trabajo, así que no trabajamos. Bueno, hoy día les contamos, queridos Radio Escucha, que estamos con el almirante Rodolfo Codina, almirante en retiro, ex comandante en jefe de la Armada y actual presidente de la Corporación de Patrimonio Marítimo, una entidad muy importante. Y vamos a hablar varias cosas ahora que iniciamos el mes del mar. Esta semana fue la semana de celebración de la familia naval y bueno, tantas cosas. Como siempre, también un rápido recorrido por los titulares. En lo internacional, bueno, el cónclave para elegir nuevo papa sigue su curso en Roma, 133 cardenales electores. Eh, a lo mejor ya el día jueves en la tarde, capaz que habemos papa. También llama la atención el conflicto que se ha generado, un conflicto de larga data, pero ahora con muertos y heridos entre India y Pakistán en la zona de Cachemira. El nuevo canciller alemán, el canciller Friedrich Merz, que fue electo bastante apenitas, digamos, pero hizo un llamado importante al gobierno norteamericano que no se mete en los asuntos alemanes. También al señor Trump, el primer ministro canadiense, le dijo que por favor evitara referirse a Canadá como el Estado número 51. Así que en lo internacional destacamos esas cosas. Y en lo nacional, bueno, la inauguración del Mes del Mar esta semana en el Teatro Municipal de Viña del Mar. También la entrega del documento preparado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que ha dado harto que hablar, entre ellos la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena al Partido Republicano. Sigue la investigación, por otra parte, el hundimiento por colisión del pesquero Bruma, probablemente habría sido colisionado por el pesquero altamar Cobra y han habido varias derivadas de eso. Y bueno, y las reglas de uso de la fuerza que el gobierno dio pie atrás a la urgencia, eh, y bueno, habrá que darle hartas vueltas más a esa regla de uso de la fuerza, por supuesto, capaz que conversemos con el almirante y le pedimos esa opinión. Y bueno, y las primarias oficialistas ya partieron, la señora Janet Jara, Jaime Mulet, señor Winter y Carolina Toa. Algunos critican que esto en algunos casos viene a ser una propaganda pagada por todos los chilenos para que algunos que saben que no van a ser electos parten haciendo campaña antes con fondos del Estado y se perfilan como futuros senadores. Mi almirante, eh, gusto de verlo, y bueno, hay varias cosas para conversar. ¿Qué es la corporación, para que nuestros auditores entiendan, qué es la Corporación de Patrimonio Marítimo? ¿Qué hace? ¿Qué dependencias tiene? ¿Qué dependencias administra? ¿Y cuál es el foco de su atención? Ya. Bueno, un gusto saludarte, Reinaldo y Marisol. La corporación nace en 1998, pero estando de comandante en jefe el almirante Arancibia, pero el iniciador de esta idea fue el almirante Martínez, porque le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho toda la parte museológica, y siempre dijo, pensando en que a futuro a lo mejor íbamos a tener menos recursos o pocos recursos, que esta parte iba a ser la última prioridad, ¿ya? Los museos, en fin. Y justo salió la ley esta que permite a las empresas donar recursos y, digamos, dejar la mitad de pagar los impuestos correspondientes a esos recursos que donan, ¿ya? Entonces dijo, es bueno crear una corporación que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, aparte de la Marina, para que pueda conseguir recursos para apoyar a los museos. Ese es el fondo. Y también para hacer, digamos, una difusión amplia de todo lo que es el patrimonio marítimo y naval. Entonces, cuando partió esto, yo estaba en el Estado Mayor de la Armada y me integré porque me interesa de niño y me gustaba todo este tema de los museos, incluso
tengo historias, por ejemplo, yo estudiaba en los Padres Franceses de Valparaíso y el Museo Naval de la época estaba ahí en el Parque Italia. Y yo muchas veces al salir del colegio, en vez de irme a la casa, vivía en Viña, me pasaba un rato ahí al museo y me entretenía mirando cosas. Y después me iba a mi casa. Entonces, me integré a la corporación, pero después me fui al norte como comandante jefe de la cuarta zona en 99 y 2000, y en 2001 regresé como director de educación de la Armada, y el director de educación de la Armada tenía además la tuición del Museo Marítimo, que en ese tiempo se llamaba Museo Naval. Y ahí fui nombrado vicepresidente de la corporación por los socios. La corporación tiene alrededor de 600 socios, que pagan una cuota anual, y ellos son los que eligen a los directores. El año 2005, en abril, fui elegido presidente, y 20 años atrás. Y desde ahí hasta el día de hoy. Y bueno, y cuando fui comandante en jefe, que a los pocos meses fui elegido en abril y en junio fui nombrado comandante en jefe, yo dije, me gustaría mantenerme como presidente porque puedo hacer las dos cosas, no tengo ningún inconveniente de delegar esto. Y me mantuve y hasta el día de hoy. Y esta corporación, entonces, al principio partió chiquitita, después fue creciendo, después ya nombramos un director ejecutivo, que es como un gerente remunerado, porque todo el resto del directorio y el presidente son ad honorem, y empezamos a ver qué hacer con esta ley Valdés. Y así fue como, por ejemplo, cuando se vino el terremoto en 2010, la casa de Ningüe, donde nació Arturo Prat, prácticamente se destruyó, porque era de adobe, y la reconstruimos con recursos donados inicialmente por BHP Billington, la minera. Estamos hablando del orden de 360 millones, y después con otras empresas de la zona, Celulosa Arauco, Jans, en fin, logramos un resto más, y con eso hicimos de nuevo la Casa de Prat. Y la dejamos, digamos, muy bien, todo lo que es de adobe forrado con malla, de manera que cuando venga otro terremoto no se caiga. Y salió después la idea, por ejemplo, de la Esmeralda, que ahí nos contactó Coyahuasi, porque la Esmeralda fue una idea de Coyahuasi con sus trabajadores, que les preguntó qué les gustaría dejar como legado al país y a la ciudad de Iquique, especialmente, eh, con su bicentenario, al cumplir sus 200 años en el 2010. Y los trabajadores dijeron una réplica de la Esmeralda. Entonces ahí partieron viendo cómo hacerlo. Y ahí nos contactaron, y yo, como había estado en la cuarta zona naval, conocía bien el astillero Marco, que ya lamentablemente no existe ya, y con el astillero Marco conversamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? En ese tiempo tenían del orden de $4 millones la compañía minera para hacer esta réplica, con $4 millones. Y ahí empezamos a hacerlo, pero en el intertanto yo me hice bastante amigo del presidente de la minera, que era un John Evans, y que le gustaba mucho esta parte histórica. Entonces de repente, como anécdota, le decía, mira, estos cañones los vamos a hacer de fibra de vidrio, pero si lo hiciéramos de acero sería ideal porque serían iguales a los reales, que se hagan de acero, me decía. Entonces así llegamos a un presupuesto final de $7 millones. Entonces, que costó hacer la Esmeralda completa. Y bueno, y eso bajo la ley Valdés, la mitad la puede Sí, la empresa, beneficio tributario para las empresas. Sí. un beneficio tributario de la mitad de ese valor. La batería Esmeralda, por ejemplo, del Molo, que también es una batería histórica que se hizo después del bombardeo del Paraíso, la reconstruimos y está justo ahí en la entrada del Molo, con recursos también conseguidos por Donado. la corporación. Y lo otro, y así varias cosas ya menores, y lo otro que nos hemos dedicado a hacer, apoyar la edición de libros. Por ejemplo, un bonito libro de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que se lanzó ahí en su oportunidad ya en Punta Arenas. Y así hemos hecho muchas cosas. Tengo un ejemplar ahí de ese libro. Marisol, Eh, sí, yo estuve viendo el sitio web de la corporación. corporación y muchos proyectos que se han desarrollado, muchos proyectos que se han realizado, de muchas cosas, como de libros, como también de recuperaciones patrimoniales, como de restauraciones, pero hay dentro de los proyectos en desarrollo, hay uno que me llama la atención y que me gustaría saber cómo va, que es el proyecto del Museo de Sitio del Muelle 1825. Ah, sí. Yo Bueno, recuerdo que en algún momento eso se abrió, porque yo me recuerdo haber bajado a ver eso.
y después se cerró. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Es posible recuperarlo luego? ¿Falta tiempo, dinero? ¿Qué pasa con eso? Sí, ahí bueno, lo primero que pasó, en realidad ese museo se había hecho, un pequeño museo de sitio ahí, porque ahí está el primer muelle de Valparaíso. ¿Ya? Así es, Están los restos de la Esmeralda de Cochrane, que sí. están ahí, la que se capturó en Callao. Pero se hizo un monumento de sitio con un vidrio fuerte ahí en la losa, digamos, al nivel de la calle, Sí. de la explanada ahí en la Plaza de Sotomayor, pero en alguna oportunidad un bus, no sé si fue un bus muy grande, quebró uno de estos vidrios y esto quedó medio, digamos, descuidado y no se hizo nada. Hasta que ahí nosotros dijimos, bueno, no teníamos nada que ver con la corporación porque esto es municipal. Empezamos a ver cómo reconstruir. Y hemos avanzado, hemos tenido proyectos había un proyecto en que tenía una parte como una especie, un piso sobre la calle. Entonces interfería, y bueno, y ahí con monumentos nacionales habíamos tenido algunas cosas que no se aprobaban. Ahora ya está todo aprobado. Así que ahora ya estamos avanzando y esperamos de aquí a un tiempo más, yo creo que a fin de año, de tener ya ese museo hecho. Qué buena noticia. Sí, Sí. estamos conversando con el almirante Rodolfo Codina, presidente de la Corporación de Patrimonio Marítimo y ex comandante jefe de la Armada. ¿Por qué un almirante vino a echar el ancla a Olmué? Para que nuestros Ah, auditores sepan una parte, una faceta más personal de la vida del almirante Codina. bueno, Olmuer, yo soy viñamarino. Yo nací en Valparaíso, pero gran parte de mi vida la pasé en Viña. Y normalmente los villamarinos de mi época les gustaba Olmué porque no les gustaba convivir con los santiaguinos que llenaban las playas en el mes de enero y febrero. Entonces, muchos que tenían la posibilidad tenían casa acá, otros los invitaban y siempre estaba esto de irse al Olmué, venirse al Olmué en el verano, ¿ya? Y dejar libre allá las playas de La Salina, Reñaca, en fin. Así fue que a mí me empezó a gustar los muebles de muy joven y cuando era capitán de navío, por ahí por el año 93, me compré un terreno y me hice una casa y que todavía la tengo. Entonces después, bueno, yo enviudé después de casi 39 años casado y mi señora actual conoció a Olmué. Ella era de Concepción en su vida de juventud, después estudió en Santiago, después se casó y vivió en Santiago y en Linares y en Talca, en fin. Y conoció a Olmué y le gustó. Entonces ahí decidimos cuando ella jubiló hace 3 años atrás, de hacernos una casa a partir de cero los dos, con una casa acá y se compró una parcela y hicimos una casa acá en Olmué. Y es muy grato vivir aquí, pues tranquilo. Ahora no estamos muy tranquilos esta semana y la Claro, semana anterior porque ha habido muchos robos. como todo Chile. Robos menores, ¿ah? Pero igual, desagradable. De locales, de comercio, en fin. Así que, y de aquí yo me puedo desplazar a Santiago y Viña, Valparaíso, sin mayor problema. De hecho, hoy día vengo llegando hace un poco rato de un homenaje del Club de la Unión, del Salón Arturo Prat a la Armada, con un almuerzo y nos vinimos como a las 5 o 6 de la tarde de allá. Así que aquí estamos, anclados en Olmué. Y hay un buen grupo de amigos. Mucha gente ya de la edad de uno se quedó a vivir aquí después de la pandemia. Así que también tenemos esta convivencia con personas amigas de antes que se quedaron acá en Olmué. Eh, Esa es Marisol, la razón. Mire, yo estaba viendo un poco su biografía y hay algunas cosas que son destacadas de su mando. Hay varias cosas de las fragatas holandesas, los submarinos, pero a mí me gustaría, hay una cosa que me llamó la atención y que quisiera como preguntarle, que es que durante su mandato se materializó el ingreso de la mujer a la Armada. Entonces me Sí, gustaría saber cómo fue ese proceso, porque siempre la Armada había sido, digamos, solamente para varones, para hombres, y de repente aparece, digamos, la posibilidad de que la mujer también tenga posibilidades de estar dentro de la, digamos, de esta institución, pero se materializó durante el tiempo que usted fue comandante en jefe. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso, cómo se vivió. ya. Bueno, una parte inicial. Yo estudié Estado Mayor en Francia, en París, el año 90 y 91. Y estando yo era un capitán de fragata, allá la Marina francesa introdujo a la mujer en la Marina. ¿Ya? Antes era
no había mujeres en la Marina Francesa, y yo encontré que ese era un proceso más bien lógico, ¿ah? Que algún día nosotros lo íbamos a tener que hacer. Y estando yo ya siendo almirante, poquito cuando era recién nombrado comandante en jefe, me acuerdo que yo estuve 5 años de instructor en 2 periodos en la Escuela Naval, así que siempre he tenido, fuera de haber estudiado en la Escuela Naval, mucho interés por lo que pasa en la Escuela Naval. Y alguien me dijo que no se habían podido llenar las vacantes porque no habían habido los postulantes aptos, no habían habido más postulantes que las vacantes, pero académicamente no eran muy aptos todos y se habían perdido como 40 vacantes. Entonces dije, no puede ser. Y había una presión de como 2.500 mujeres que querían postular a la Escuela Naval. Entonces yo dije, bueno, en realidad hay que abrirle la puerta a las mujeres. Y ya el almirante Vergara había aceptado en su mando, que fue el anterior mío, de que hubiera mujeres en los escalafones de los servicios, como dental, médico, leyes, abogados. Entonces ahí nos preparamos. Yo partí en el año 2005, todo el año 2006. Yo fui a varias partes en visitas, digamos, de otras escuelas navales o otras marinas, aprovechaba a preguntarle cómo era la experiencia. Por ejemplo, Ecuador, la mujer había partido mucho antes, en Argentina igual, en Perú también, En Perú y también. en Estados Unidos ya en 2006 se cumplían 30 años de que la mujer había ingresado a la Marina. Y todos me daban sus, digamos, indicaciones, y en realidad no encontraba nada que fuera negativo, ¿ya? Entonces, ahí nos preparamos y dijimos ya, el 2007 ingresa la mujer a la Escuela Naval, y para que ingresen juntos con la Escuela de Grumete, que tienen 2 años de estudio en vez de 5 a la Escuela Naval, ingresan, creo que en 2010 por ahí era, a la Escuela de Grumete. Y fijamos más o menos un porcentaje que tienen las marinas. En las marinas no son mitad y mitad, es del orden de un 15% las mujeres, ¿no? Y el resto son hombres. Y, y así partimos. Y cada marina va adaptando en la medida que esto va funcionando. Por ejemplo, cuando yo era comandante en jefe, vino para acá el comandante en jefe de la Armada de Francia. Y le pregunté cómo estaba el proceso de las mujeres, que ellos ya llevaban casi 20 años. Y me contó que muy bien, que ellos habían adoptado, por ejemplo, un sistema de que la mujer en un periodo de joven, de teniente, que para ser madre, se podía retirar de la marina hasta 10 años y dedicarse a ser mamá, en fin, y hasta 10, o sea, podía ser menos. Y después volver a la marina y no perdía ninguna atribución. A lo mejor los grados se mantenían, ¿no? No iba descendiendo estando fuera de la marina. Así que así lo hicimos. Ya además, en el ejército, la mujer había partido mucho tiempo antes, en la Fuerza Aérea también, y Carabineros más, yo creo. Yo creo que Carabineros fue lo primero. Los primeros, sí. Y que ese fue todo el proceso. Y yo creo que ha sido positivo, ¿no? Ha sido bueno. Habían detractores dentro de la institución, de todos los grados, que como que la mujer, en fin, pero yo les decía que así, la mujer tiene las mismas condiciones que los hombres, las mismas cualidades. Es lo único, y es lo único que digo yo, que no se puede, digamos, comparar en la parte física, en lo que es el esfuerzo, en las pruebas físicas. Pero en cuanto a inteligencia, capacidad de trabajo, es igual. Eh, y sacaba miles de ejemplos, les decía, mire, hubo grandes mujeres en la historia, y no de ahora. Catalina de Rusia, Isabel la Católica, con el descubrimiento de América, quien estaba gobernando España era una mujer. La otra mujer famosa, la Juana de Arco en Francia, la Golda Meir de Israel, Margaret Thatcher de Inglaterra. Bueno, y así Indira, tenemos Indira miles de Gandhi. ejemplos. Indira Gandhi. Ah, Y por último, mi última parte de convencimiento, del curso de convencimiento, era decir, bueno, ¿y quién nos formó a nosotros como niños, jóvenes? ¿Quién fue la que estuvo más apegado de nosotros como niños? Una mujer, pues la mamá, ¿no? El papá trabajaba hasta mucho menos tiempo que con uno. Bueno, así que así fue el ingreso de la mujer a la Marina de Chile. Muchas gracias. sí. Oiga, usted muchas veces fue profesor en la Escuela Naval, fue director de educación, en la Academia de Guerra, subdirector, etcétera. Eh, pero hemos sabido también ahí que tiene una beta ahora en el área civil y también se ha dedicado a la docencia tanto en Chile, en universidades chilenas como extranjeras, para que nos cuente un poquito de eso. Vamos a estar próximos ahí Ya. al intermedio musical, pero si nos cuenta un poquito de eso,
Bueno, yo partí en la escuela naval, joven teniente, como instructor, y ahí me empezó a gustar todo lo que era la docencia. Hice los cursos estos que había que hacer para ser profesor, en fin. Y después de estar 3 años en la escuela naval de profesor, volví, al cabo de un par de años que estuve embarcado, volví a la escuela como de nuevo 2 años más. Y entre medio, pasó el tiempo, me fui a Santiago. Y en Santiago ya cursé Estado Mayor, fui profesor en la Academia de Guerra del Ejército. Y después en la Academia de Guerra Naval también, antes de ser su director. Profesor no estable, sino que iba y hacía mis clases y me iba a mi repartición. Bueno, y así me gustó. Cuando me fui retirado, me fui a hacer clases a la Academia de Guerra también y a la Universidad Católica, que me invitaron a ser profesor de Seguridad y Defensa en un magíster de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Valparaíso, y que hice clases del 2010 hasta hace un par de años, o sea, hasta el 2022, creo. Que iba a ser cuando me cambió el MUE, porque las clases, los magísteres son hasta tarde, terminaba a 9:30 de la noche, y ya se me hacía pesado llegar acá a Olmué, y antes cuando vivía en Viña era mucho más cómodo. Y cuando estuve ahí, en la Católica, tuve un alumno que venía de Mozambique, y él me dijo, pucha, que me gustan sus clases, me dijo, usted nos podría ir a hacer clases en Mozambique. Bueno, si me invitan, voy, pues. Y me invitaron. Y durante el año 2017, 18, hasta antes de la pandemia, durante unos 3 años, estuve haciendo clases en Mozambique, que iba un tiempo y volvía, ¿no? Cada 2 meses más o menos. Y estaba ahí en Maputo, la capital, clase en portugués, ¿Ya? de seguridad marítima. Ese era mi tema ya. ¿No? Porque ellos tienen una pequeña guardacosta y tienen mucho problema con pesqueros de otros países españoles y de otras zonas que llegan a pescar, en fin. Así que también hacía clases ahí en Mozambique y unos 40 alumnos tenía cada año. Y debe ser entretenido además conocer una cultura tan distinta a la Sí, nuestra, además. bonito, ¿no? Y gente muy, muy amable, me conocí toda la historia de Mozambique, cómo había sido su independencia. Ellos se independizaron en el 75 de Portugal. Inmediatamente partió una guerra civil por acciones internas, con peleas internas, que duró 14 años. Y después ya se estabilizaron, y ahora tiene una democracia más o menos estable. ¿Ya? Pero es un país muy bonito y a los portugueses al final, o sea, les dijeron, bueno, que si quiere ir, que se vaya. Y que si quiere quedarse, tiene que cambiar de nacionalidad y pasar a ser de Mozambique. Y al final, un mismo mozambicano me contaba la historia, me dijo, y al final llegamos a la regla 20-24. ¿Y qué es lo que es esa regla 20-24? 24 horas para irse y 20 kilos de peso. Y así, de los porfiados que se quedaron hasta el final y no se decidieron a cambiar su nacionalidad, lo sacaron a Portugal. Ya. Bueno, estamos en la mitad del programa y normalmente invitamos a nuestro invitado a que elija una canción de intermedio musical, así que, almirante, Bueno, a mí me gustan los boleros, yo creo que y Manzanero, un buen intérprete. Así que yo creo y que, y aprovechando el día que estamos, esta tarde vi llover, sería una buena canción. perfecto, entonces vamos a pedir a nuestros radiocontroladores que ubiquen ahí a Armando Manzanero con esta tarde de llover, una bonita canción. No nos dejen, ya volvemos, estamos conversando con el almirante Rodolfo Codina. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Codina, eh, un marino que tiene toda una historia, y a mí me gustaría saber, usted lideró la renovación del material naval de la Armada de Chile, y en esa renovación se adquirieron 4 fragatas holandesas y 2 submarinos, clases Scorpene, el O'Higgins y el Carrera. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, a ver, cronológicamente esta renovación partió, a mí me tocó, yo tuve la suerte de recibir todos los buques, ¿no? Pero ya habían partido algunas renovaciones. Por ejemplo, los Scorpén, los submarinos, partieron en la gestión de la Almirante Arancibia. Ahí se inició el contrato para la construcción de estos 2 submarinos en una empresa que era franco-española y con la condición de que un submarino se hacía en Francia y el otro en España. Esos 2 submarinos se terminaron durante mi gestión. Entonces yo tuve que recibir el primero en Cherburgo y el segundo en Cádiz. ¿Ya?
Esos fueron los dos Scorpion, que llegaron a Chile 2007, por ahí, 2006, 2007. Después, el almirante Vergara, durante su gestión, se había adquirido una fragata inglesa tipo 22. ¿Ya? Bueno, y había quedado detenido un proyecto que había de construir buques en Chile, que lo había iniciado también la idea, estaba del almirante Ancibia. Pero eso quedó detenido. ¿Ya? Entonces, cuando quedó detenido eso, pensamos en empezar a ver dónde adquirir unidades de segunda mano y hacer algo acá también, porque nos habíamos preparado para hacer alguna construcción naval en las mares. Y de ahí salió la idea, estando en la Vergara de comandante en jefe, yo era el director del territorio marítimo, y bajo los recursos del territorio marítimo se estaban construyendo unas lanchas para reemplazar las Dabur, que eran las lanchas de origen israelita que estaban para todo el servicio marítimo, de policía marítima, en fin. Entonces ahí nació la idea de hacer inicialmente dos patrulleros grandes, que se llaman OPV, son las pequeñas corbetas, y se hicieron, que también los recibí yo, se inició todo el proceso de construir estos dos patrulleros grandes en Asmar Talcahuano. Uno el Fuente Alba y el otro el Piloto Palma. Otro Pardo. Claro. Y bueno, y entre tanto entonces, como estaba detenido el proceso de construcción en Chile, empezamos a ver y encontramos que Holanda tenía la posibilidad de vendernos 4 fragatas. 2 de un tipo y 2 de otra, 2 más antiguas y 2 menos antiguas, que le llaman las fragatas tipo M y las fragatas tipo L. Y esas también las recibí yo, tuve que ir a Holanda en 2 oportunidades, recibimos 2 fragatas y 2 fragatas. Y para terminar la renovación, en septiembre del año que yo asumí, el 2005, se firmó un contrato con los ingleses para recibir 3 fragatas tipo 23 de segunda mano. Y esas fueron las que llegaron también durante mi periodo de comandante en jefe, y fui una vez, cada 3 veces a Inglaterra a recibir esta fragata ahí en Portsmouth. Entonces, en resumen, yo tuve la suerte de recibir 2 submarinos, 2 OPV construidos en Chile y 3 fragatas británicas y 4 holandesas. ¿Ya? Eso fue en la gestión del 2005 al 2009. ¿Ya? Después se Y, siguieron construyendo OPV, mm, hasta un número de 5 en total, de estos patrulleros. Y, y como una historia, yo una vez me acuerdo que tuve la oportunidad, yo fui nombrado comandante en jefe por el presidente Lago, tuve 9 meses con él. Y, y después el resto del periodo, los 3 años y 3 meses con la presidenta Bachelet en el primer periodo. Y él me dijo que él encontraba, y después a lo mejor tenía razón, que nosotros, este proyecto que pensábamos y que la administración de él fue el que se detuvo el proyecto, no íbamos a tener la capacidad, no la capacidad, sino que él me dijo, mire, yo cuando me hablaron de este proyecto, yo fui a Talcahuano y pedí que me mostraran dónde iba a hacer tal cosa, tal otra, y encontré que tal vez, y él sabía de construcción naval, ¿eh? Él había sido gerente de la Marco en mucho tiempo cuando era bien joven. mm, Eh, Primero, los buques iban a costar mucho más caro que lo que ustedes pensaban, ustedes, los marinos, ¿no? Y no íbamos a estar con los buques listos cuando viniera esta eventual crisis con Perú por el tema del límite marítimo norte. norte. Así que, y él habló personalmente y se inmiscuyó bastante con Tony Blair para esas últimas 3 fragatas, las británicas, que era el primer ministro británico. Claro. Oye, almirante, ¿y cómo es lo que llaman algunos el budget war? ¿Cómo en las armadas, instituciones apolíticas, tienen que gestionar ante el nivel político a convencerlos de que tiene que haber presupuesto para que el material naval, por una parte, y el entrenamiento de las dotaciones se mantenga en el tiempo? Eso es relevante. Eh, ¿Cuál fue su experiencia con las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados, del Senado? Porque ahí hay un accionar político, en el nivel político, que es importante los comandantes en jefe para lograr que sus instituciones tengan los recursos. Hoy día estamos viendo que hay hartos problemas, ¿no es cierto?, de recortes financieros que afectan desde los uniformes y por supuesto que el mantenimiento de unidades, etcétera, y que también ponen en duda la posibilidad de seguir renovando material naval que llega a un minuto que está obsolescente. Sí, bueno, en el caso mío es muy distinto a lo que tiene que vivir ahora el actual comandante en jefe, porque en mi época estaba la ley del cobre.
claro. Entonces, yo no tenía que ir a buscar ahí con las comisiones de defensa de las cámaras el apoyo para algo, porque eso me lo daba una ley que me daba un porcentaje y con ese porcentaje yo tenía un recurso que me permitía tener proyectos de largo plazo y que los veía solamente con el Ejecutivo, ¿ya? Esa ley se terminó en el gobierno de Piñera y se pasó ahora que lo vean las comisiones con las capacidades estratégicas y eso yo creo que ha cambiado un poco la forma de lograr los recursos. Yo antes iba a hablar del presupuesto en moneda peso aquí en Chile, hay un poco en moneda dólar para los agregados navales y para algunas cosas que se pagan en dólares, pero recursos para adquisición de material bélico y construcción, en fin, lo da todo la ley del cobre. Y esa Yo, ley, cuando sí, se terminó, yo me quedé pensando y dije, ojalá que no llegue el momento de que tengamos que tener una segunda ley del cobre, porque esta ley tiene toda una historia. Esta ley partió en los años 30, cuando se empezó a producir un gran desbalance naval, especialmente naval con Argentina. Los políticos de la época dijeron, en realidad, esto hay que ver cómo salvarlo y cómo financiarlo. Y la primera ley que salió fue que los arriendos de los terrenos fiscales de la zona de Magallanes, el 10% iba a las Fuerzas Armadas para adquisición de material bélico. Y así se mantuvo. Y después vino el presidente Ibáñez, cuando los argentinos invadieron el lote Snipe, ahí nace la ley del cobre. No, no es del gobierno militar, como dicen algunos, no. claro. El gobierno militar hizo algunos cambios, algunas modificaciones, de que era el 10% de las ventas y en el caso, antes había sido el 10% de las utilidades, ¿ya? Bueno, entonces yo decía, si los políticos no fueron capaces de dar los recursos a las Fuerzas Armadas y ellos mismos se dieron cuenta de que había que sacar una ley especial para que en forma directa llegaran los recursos, bueno, ojalá que este cambio no nos llegue a algún momento a lo mismo, que después de 30 años o 20 años en que no tengamos nada, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo, porque nadie ha dado los recursos, en fin, llegamos y ellos mismos digan, en realidad hay que hacer una ley especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Ojalá que no lleguemos a eso. Así que eso es. Entonces yo me relacionaba con el Ejecutivo, con el ministro de Defensa o la ministra de Defensa, hombre o mujer, me tocó primero la ministra, el ministro Rabinet, después la ministra Blanlot y después otros ministros más, y con el presidente o la presidenta. Entonces era más ágil y más fácil, tal vez. Oiga, y la figura de Prat, ya que estamos en el mes de las glorias navales, el mes del mar, la figura de Prat siempre en los momentos políticos difíciles de nuestra vida nacional, la historiografía habla siempre de que emerge con más fuerza la figura de Prat por los valores que él encarnó, que de alguna manera la ciudadanía ve en él, e incluso hay autores que lo denominan un santo secular. Eh, ¿Qué significa para nuestros auditores que usted le cuente qué es lo que significa Prat para los marinos? Y también ahora que estábamos celebrando el Día de la Familia Naval y vamos a celebrar el Día de la Madre el próximo domingo, la figura de Prat y de Carmela Carvajal. Bueno, yo creo que Prat, como persona en su corta vida, porque Prat vivió 31 años nomás, fue un hombre ejemplar en todo sentido, como primero como joven, como hijo, como esposo, como padre y además, digamos, como marino. Y además de eso, habiendo estudiado una segunda profesión que es leyes y haberse recibido de abogado. Bueno, este hombre ejemplar, además, siendo comandante de un buque, hace un acto heroico que a todo el mundo lo dejó deslumbrado cuando supo. Yo ayer me tocó dar una conferencia que nos mueve las causas de la guerra del Pacífico y en cierta parte tocábamos esto de Prat. Y yo, porque me preguntaron ahí si el país, cómo veía la guerra al inicio de la guerra. Yo creo que el país estaba medio alejado. Nosotros hay que pensar que las fuerzas militares de Chile en ese tiempo llegaban hasta Valparaíso. No había ningún regimiento de Valparaíso al norte. O sea, la gente veía la guerra bastante lejana. Pero con la muerte de Prat y cuando se supo esto, hay alguien que escribió algo que me gustó una vez en un diario, que dijo, Chile saltó al abordaje con Prat. O sea, Chile estaba esperando este acto de Prat, como los chilenos, estaban esperando que pasara algo así para decir, ya, vamos a la guerra. Y ahí viene todo este enrolamiento. Y ayer yo contaba una historia, por ejemplo, en Santiago, cómo se corrió digamos, la O en Chile,
Había una bomba, compañía de bomberos, la quinta, que se llama la Bomba América, que está ahí en Nathaniel Cox, ahí cerca del Ministerio de Defensa. Y esa bomba el día 30 de junio del año 79, o sea, estamos hablando del 21 de mayo, 30 de junio, un mes y 10 días, cambió de nombre hasta el día de hoy y se llama la bomba Arturo Prat. O sea, fue tanto el impacto que los bomberos de esa compañía dijeron, nosotros tenemos que cambiar el nombre y tenemos que ponerle Arturo Prat. Entonces Prat es un hombre que además es transversal, ¿no? Y es un hombre sin tacha, que uno no le puede sacar nada, porque todos los hombres tienen luces y sombras, pero a Prat encontrarle algo malo, yo creo que es muy difícil encontrarle. Y todo es bueno, todos son virtudes, valor, consecuencia. Y es un héroe de Chile, ¿no? No de la Marina. Nosotros los marinos nos sentimos orgullosos que decir un marino es este héroe, pero es el héroe del país. Así que, Sí, y doña Carmela fue una esposa muy digna que, bueno, vivió toda su vida después con sus hijos y que lo acompañó mientras vivió con Prat siempre. Siempre estuvo al lado de él, aceptando las peripecias de la carrera de un marino cuando estaba alejado. En las cartas que tiene hay un libro que sacamos con la Corporación del Patrimonio Marítimo que se llama Cartas a mi esposo, que son las cartas que se mandaban entre ellos. Escrito por una Y limachina, claro, mm, ¿ah? así Iturriaga. que ese es más o menos en un resumen lo que podría hablar de Arturo Prat. Eh, bueno, de hecho, Prat es el único chileno y uno de los tres, ¿no es cierto?, héroes navales que está dentro del código Bushido en Japón y que sí, tiene, digamos, de hecho, su, su monumento en un lugar, digamos, de honor allá, por todo su rectitud, su valentía, eh, y eso se traslada al marino cuando se le entrega, digamos, la educación dentro de la escuela naval. sí, pues es una persona que marca mucho a toda la Marina y bueno, especialmente la Escuela Naval del Cadete, que la escuela en la cual está estudiando lleva el nombre de Prat y tiene la espada ahí en el salón de honor el salón histórico de la misma escuela, la espada con la que saltó el abordaje. Claro, y Y como dice, lo que dices tú de Japón, claro, yo estuve allá, yo tuve la suerte de estar allá en Etajima, donde está la Escuela Naval de Japón, y está el busto de Pratt, y está, como anécdota lo puedo contar, cuando fui yo a Japón, fui al Mikasa, que es el buque del almirante Togo, que peleó en la batalla de Tsushima con los Rusia, el imperio ruso, y vencieron a los rusos, y yo pedí visitarlo, está en un dique, no está a flote como el Huáscar. Y de repente llegué al puente y en el puente vi que el sistema este para dar orden a las máquinas, que nosotros los marinos llamamos el stand-by, estaba en español. Y decía todo a fuerza avante, despacio, para. Qué raro en este buque, que era un buque hecho en Inglaterra, pero para Japón. Y pregunté, porque los japoneses no me dijeron nada y el que me estaba acompañando no me había dicho nada. Y le digo, oiga, le hago una pregunta, ¿y por qué está eso en castellano? Ah, me dijo, le voy a contar. Mire, nosotros, Japón le compró a Chile en La Torre, el acorazado de La Torre cuando ese buque ya estaba listo para desguazarlo. Y lo trajimos para acá. Y a La Torre le sacamos algunas piezas que nos faltaban. Entonces, nos faltaba acá porque los rusos, porque yo le pregunté, ¿y este buque nunca recibió una bomba durante la guerra? Un buque histórico. No, me dijo, pero los norteamericanos al término de la guerra le abrieron las puertas a los rusos y entraron acá y destruyeron muchas cosas. Los rusos que habían perdido en la batalla de Tsushima con ese buque, el buque insignia de todo. Bueno, y me dijo, y así entonces se reconstruyó, y una de las partes que se reconstruyó es con este stand-by. Y sabía toda mi agenda. Entonces, y usted mañana va a ir a Etajima, donde está la escuela naval, a propósito del Augusto Prat. Sí, le dije, mañana voy para allá. Mire, el hall de la escuela naval de Etajima está hecho con teca de cubierta de buque antiguo. La mitad de esa teca es de la torre, porque también ahí sí que cayó una bomba y produjo un incendio y se quemó parte de ese hall. Y eso lo reparamos con la teca del acorazado de la torre. Así que es como una historia. bueno, y para complementar un poco, claro, para los que no saben, ahí en Japón hay tres bustos que son, según los japoneses, los máximos héroes navales. Está el Así busto es. de Togo, su principal héroe naval, del almirante Nelson y de Pratt. O sea, Y de lo que plata. nos debe llenar de orgullo. Hoy día, bueno, en la Escuela Naval Chilena también
y eso está replicado. Y, Así es, sí. Y y ahora entiendo se puso este año el de Blas de Lezo, el héroe español, que que lo trajo defendió Cartagena Sebastián, India. sí, Sebastián La Elcano. princesa. Sí. Eh, Oye, le quería preguntar, ya vamos en lo último prácticamente, ¿qué cosas ve usted o qué le diría a los jóvenes chilenos, hombres y mujeres, de lo que ofrece la Marina, en la perspectiva de alguien que alcanzó la cúspide de su carrera como comandante y jefe? ¿Qué le diría a los jóvenes chilenos, sobre todo en este mes, que muchos desfilan? Ahí uno se da cuenta que hay una juventud, siempre uno dice los jóvenes hoy día están descarriados, pero uno ve jóvenes en las bandas, cómo desfilan con orgullo, perfectamente uniformados, bien peinados, zapatos bien lustrados, que hay una juventud digna de encomio, y eso, muchos de esos jóvenes podrían en la Armada encontrar un futuro profesional interesante. A lo mejor algunos, si bien la parte de remuneraciones puede que no sea lo que alguien quiere, pero la verdad que permite vivir dignamente, bien, tanto para los suboficiales como oficiales, y proyectarse en la vida. ¿Cuál sería su Así mensaje? es, pues. Sí, bueno, partiendo de lo último que tú dices, es una profesión, digamos que no hay que pensar que uno se va a hacer millonario ni mucho menos, pero va a poder vivir dignamente. Pero lo más importante es lo que es la profesión en la Marina. Es una profesión apasionante, yo creo que es una aventura permanente, donde uno tiene una gama de posibilidades amplísimas de partida, elegir qué especialidad quiere ser. Algunos querrán ser ingenieros, otros querrán ser de artillería, algunos querrán entrar a la infantería marina o al área de abastecimiento, al área del litoral. Entonces, le ofrece un abanico de posibilidades ya partiendo la carrera. Y después, dentro de esas posibilidades, eligiendo lo que uno quiera, es una vida de aventura, de cambios de ciudades o de puertos donde uno vive, de cambios de unidades, donde sirve tanto en tierra como a bordo, que van variando con los años, mayores responsabilidades. Entonces, en el fondo, cuando alguien me pregunta si usted naciera de nuevo, ¿sería marino? Como hay el libro El Almirante Huerta, volvería a ser marino, porque realmente yo tuve 45 años y medio en la Armada, desde los 14 años hasta poquito antes de cumplir 60, lo disfruté plenamente. Y, y siempre tuve posibilidades de hacer muchas cosas, que tal vez en la vida civil es más encasillado, ¿no? Yo elijo una profesión y estoy en un área más específica. No es que tenga nada contra ese sistema, porque depende mucho también de las personas. Pero la Marina le ofrece una carrera apasionante. Yes. Y el Bueno, hecho de que estamos llegando al final, Marisol, así que te dejo el micrófono para que te despidas o puedas hacer una última pregunta al almirante Codina, nuestro invitado de hoy. sí, era una pregunta que a lo mejor puede contestarla cortito. Hoy día la edad de ingreso no son 14 años, son 18 me parece. Hay un cambio importante en eso, porque de 14 a 18, digamos, son 4 años Sí, que todavía queda en la vida civil. sí, ese cambio me tocó vivirlo a mí siendo parte del alto mando, que partió en la época de la Almirante Vergara y yo creo que lo terminé yo. Lo que pasa que cuando yo entré a la escuela naval a los 14 años, pero la edad de madurez, y eso es una percepción mía, de ¿Mm? mi época, estamos hablando bastantes años atrás, era mucho más grande que la que tiene un niño ahora, un joven de 14 años. No son comparables. Yo, cuando estábamos en todo este proceso, decía que un niño de 14, un joven de 14 años de mi época, tenía una madurez como el que tiene ahora 18. Entonces, esta falta de madurez que pasaba en la escuela naval, se retiraban. Entonces, al final, ingresaban 100 para egresar al final de 5 años 20. Porque los otros habían querido, además que el joven de ahora es muy cambiante en su idea, para dónde quiere partir. Entonces, había mucha pérdida. Entonces, ahí dijimos, no, en realidad hay que partir entrando más con madera. Cosa que otras marinas lo habían hecho, ¿ah? Antes. A lo mejor no por madurez, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela naval y tenía 14 años, la escuela naval de Inglaterra entraban ya con terminado el colegio, entraban con 18 años, mucho, que era para Sí, nosotros era mucho mayor. en Estados Eh, Unidos también, en Argentina. sí, yo creo que nosotros ahí nos habíamos quedado con la historia antigua, ¿ya? De los 14 años. Y así fue paulatino, ¿no? Porque se cambió. Yo soy de la época de las humanidades.
yo ingresé al terminar las terceras humanidades, que era terminar primero medio. Entonces entré con segundo, tercero y cuarto, lo hice en la Escuela Naval. Y después se corrió un año más que entrar al término del segundo medio. Entonces tercero y cuarto en la Escuela Naval. Y después ya definitivamente fue terminado el cuarto medio. Muchas Bueno, gracias. mi almirante, le agradecemos mucho su presencia, su disposición en este mes que es el mes del mar, de las glorias navales. Así que muchas gracias por lo entretenido Gracias. y que es una suerte también de cultura para nuestros auditores, de conocer un poco más de la vida de un marino destacado y de lo que ofrece la Marina, las posibilidades, las alternativas y también una forma de conocer el mundo. Así que le agradecemos eso y yo aprovecho de despedirme también y desearles a todas las mamás auditoras que sean muy bien celebradas el próximo domingo. Capaz que, como dijimos, este programa está siendo pregrabado para ser emitido jueves, hoy, y a lo mejor ya habemos papa. Así que un Ya. feliz día para todas las mamás y a lo mejor que la elección y que Dios ilumine a los cardenales para elegir a un buen papa que guíe los destinos del mundo católico. Marisol, Bueno, almirante, un agrado conversar con usted, ha sido sumamente interesante y entretenido. Siempre es grato conversar con gente que tiene tanto bagaje y tanta historia. Así que esperamos tener una otra oportunidad en el programa. Muchas gracias Reinaldo y Marisol por la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes. bien, será hasta el próximo jueves. Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Ya.